Bienvenidos a otro episodio del podcast y en este episodio les vamos a relatar experiencias de hoteles, animales fantasmas, encuentros con el diablo, personas fallecidas y enfermeras. Bueno, y empecemos con las historias y yo les voy a contar la primera. Bueno, la primera experiencia que les voy a contar es de un chico que se llama Roberto. Dice que esta experiencia le pasó hace 3 años cuando se mudó a un apartamento pequeño después de separarse. Dice que era en un segundo piso, sin edificio cerca, así que nadie podía alcanzar su ventana, al menos eso creía él. Dice que la primera noche escuchó 3 golpes suaves en su ventana. Bueno, él pensó que era un árbol o que era el viento, pero obviamente ahí no había nada afuera, pues era un edificio desolado, pues por así decirlo, ¿verdad? Y dice que a la tercera noche decidió grabar, porque dice, esto no es normal. ¿Quién será? No, pues, ¿quién va a ser, verdad? A esa hora, también en la noche, y no van a estar reparando absolutamente nada en el edificio. Bueno, dice que a las 2 de la mañana se escucha clarito en el audio una respiración detrás de los golpes, como que si alguien estuviera pegado al vidrio. Lo peor es que esa madrugada se despertó sintiendo un frío en el cuello, como que se le hubieran exhalado encima. Bueno, eso le continuó pasando, pues, y ¿qué será? ¿Qué es esto? Bueno, que una semana después, el casero le contó que en ese apartamento vivía una señora que se desvivió porque su hijo nunca volvió a casa. Parece que el chico tuvo un accidente, falleció y ella quedó mal mentalmente, ¿me entiendes? Entonces ella se desvivió, no aguantó la situación. Y entonces, como él, al ser un chico, tal vez el fantasma de esta persona lo familiarizaba, ¿verdad? Sí. Y bueno, que dice que cada noche ella lo esperaba. Él la empezó a ver, que ella lo esperaba, y entonces miraba una figura sentada como desvanecida justo debajo de su ventana. ¡Qué miedo! Ay, no, estos espíritus que tristemente no pueden trascender, sí. Y es pues una historia muy triste ya. Triste, sí. Pero igual es muy aterradora lo que imagino que tal vez él hizo o tal vez alguien le recomendó. Puede ser como orar, aunque no crea en eso, pues, pero pedir para que ella pudiera, su espíritu descanse. Exactamente, su alma sí, descanse, su alma. sí. Porque es muy triste. ¿Y qué más puedes hacer? Además te está molestando, porque claro que te va a dar miedo si ves esta figura, o incluso solamente que te toquen la ventana, ya con eso es suficiente para... porque a esa altura, pues, ¿quién te va a tocar una ventana a esa altura? Sí. En varios podcasts que yo escucho, compartieron historias muy parecidas, como que viven en edificios, en lugares donde es imposible que una persona suba hasta ahí a estar parada ahí o tocar, porque es imposible, o sea, físicamente imposible. Pero han visto figuras en la ventana, cosa que es muy aterrador. Creo que ya ese es otro tipo de terror, ¿verdad? Digamos que están flotando, ¿ves? Sí. Es la única opción, ¿no? Sí. Bueno, mi primera historia es sobre, digamos, un animal fantasma. No sé si has escuchado de animales fantasmas, no de personas. He visto videos, pero videos tiernos de gatitos, como que tuvieron un amigo perruno, el perrito falleció y ellos quedan como, no sé, como que jugando en el aire. Sí. Bueno, esta historia la compartió Karina y dice que esta historia solía contárselas sus padres a ella y a sus hermanos cuando eran pequeños. Me recuerda mucho lo que hacíamos en mi familia, que era cuando se iba la luz, siempre nos poníamos a contar historias de terror. Y era un miedo que me daba, porque yo pequeña, pero era como una tradición. O sea, se iba la luz y todos nos sentábamos y nos poníamos a contar historias de terror. Bueno, dice que pues ella hacía esto con sus padres los reunían en las noches, más que todo cuando se iba la electricidad, y aprovechaban la oscuridad, ponían sus velitas y ahí se ponían a contar historias de terror. Y dice que pues esta historia se las contó, o sea, sus abuelos, a sus padres, ¿no? Dice que
es una historia que tiene título, se me hizo un poco loca, pues no encontré otra categoría de nombrarla, que es Cuero de Vaca Fantasma. Es un poco fantasiosa si se ponen a pensar, que más bien viene a ser como este tipo de historias que te cuentan para asustarte o darte una lección, como las leyendas, ¿no? Pero es algo que se contaba como real en esta comunidad, que dice que cuando ellos eran jóvenes, los papás de Karina vivían en esta comunidad con sus abuelos, que era, pues, digamos, un relato muy conocido y todos lo contaban. Se decía que ahí había una quebrada, que es un cuerpo de agua, que así le decimos nosotros, que es grande, pero no llega a ser tan grande como un río, es más pequeño. Entonces dice que una vez un hombre ahí del pueblo, de la comunidad, aseguró haber visto a esta cosa, que dice que él se levantaba muy temprano todos los días, estamos hablando de la madrugada, es algo típico del campo, a sacar sus vaquitas al corral, pues para que estuvieran ahí todo el día, que comieran y estuvieran, pues, lo típico, ¿no? Y aún a la hora que él salía, aún era pues, oscuro, pues, no era de día. Entonces él siempre llevaba con su candil o su lámpara, le decían ellos, que en ese tiempo era de batería, no es como ahora, pues. Y dice que él iba, digamos que a este lado de la quebrada, y él me empieza a escuchar que al otro lado de la quebrada, o sea, él iba caminando, al mismo tiempo se iba arrastrando algo, y él, o sea, dice, no estoy viendo nada, está oscuro, entonces lo que hace él es alumbrar, a ver qué era, ¿no? Y lo que él mira es un cuero de vaca arrastrándose, literal, solo. O sea, cada paso que él daba, el cuero se arrastraba, iba en la misma dirección, digamos. ¿Y por qué él dice que es un cuero de vaca? Porque ahí eran, o sea, digamos que es muy conocido que matan, pues, a este animal, pues se comen la carne, pero la piel la utilizan para hacer como cosas de mesas o cama. Entonces ellos conocen muy bien cómo se ve un cuero de vaca. Y eso fue lo que él vio, pero que se iba arrastrando solo. Al mismo paso que él daba, el cuero de vaca se arrastraba. Y dice que, bueno, que obviamente lo dejó paralizado porque no sabía qué era lo que estaba viendo realmente. Se quedó paralizado unos minutos y como pudo reaccionó y se regresó a la casa. O sea, olvidó por completo lo que iba a hacer, a sacar sus vaquitas del corral, y se fue a la casa, llegó y dice que la esposa lo ve que está pálido. O sea, él estaba pálido, muy sorprendido de lo que había visto. Y dice que temblando el señor le empieza a contar todo lo que había visto, pues la señora trata de tranquilizarlo, de darle un té para que se calme, y pues ya el señor ya no pudo trabajar, se enfermó unos días porque pues no tenía explicación lo que había visto. Y esa es la historia que se cuenta en la comunidad, o sea, de ahí se esparció y todos lo cuentan que pues que existía este cuero de vaca fantasma en esa comunidad. Qué miedo. Era como el típico fantasma de ahí. Sí. Y pues ella dice que, como dije al inicio, no sabe si es una historia real o es una leyenda, pero obviamente da miedo. Y bueno, vamos, digamos que este tipo de enseñanza, ¿no? Que al final estas personas, bueno, se sigue haciendo, ¿no? Pues matan a este animal y utilizan el cuero. Exacto. Y como regresa este animal en forma de cuero de vaca, no sé si era la conciencia de él o qué, pero igual es como muy, muy aterrador el pensar que te salga lo que vos acabas de asesinar, o no sé. Yo pienso que tal vez era la conciencia de él, que ya había visto muchas veces esto y que piensan, es que no me afecta, pero al final sí te afecta en algo. Y bueno, esa es la historia que le contaban a Karina. Dice que no podía dormir. Ok, no era real, no sé, pero yo no podía dormir cuando me contaban esta historia porque siempre pensaba, me va a salir un cuero de vaca. No, qué miedo. Sí. Y es que te digo que en el campo hay una historia muy buena. Realmente ni te imaginas lo que salen, las cosas que aparecen ahí. Sí, bueno, y esta fue mi primera historia. Bueno, mi segunda historia que les voy a contar es de una enfermera que dice que le pasó esta experiencia hace 3 años, cuando trabajaba de noche en un hospital viejo del centro de Managua, igual de nuestro país. Bueno, dice que ella estaba en una guardia tranquila, o al menos eso pensó. Una noche dice que una de sus compañeras le pidió cubrirle un turno extra en el pabellón C, un área que ya casi no se usaba. Solo quedaban 3 pacientes en observación.
El resto de cuartos estaban vacíos, oscuros y con olor a desinfectante y a rancio, o sea, que tenía el rato de no limpiarse ni nada. Bueno, dice que una madrugada a las 3 de la mañana estaba revisando unos expedientes cuando en eso escuchó el sonido de un monitor cardíaco en el pasillo. Lo raro es que ninguno de sus pacientes tenía ese tipo de equipo conectado, entonces ella se quedó extrañada, como, ¿qué es esto? Voy a ir a revisar porque esto no es normal, no hay ningún monitor cardíaco conectado, pues. Bueno, salió a ver y había una luz de fondo del pasillo que estaba parpadeando desde el último cuarto, el 208. Ella miraba un destello verde como que si un monitor realmente estuviera encendido. Entonces pensó, aquí en esta habitación, en esta habitación de último pasillo no hay nadie. ¿Quién estará aquí revisando las cosas o quién se metió? Pues entonces fue a ver, empujó la puerta y sintió un escalofrío tan fuerte que se le trabó la respiración. El cuarto estaba vacío. Cuando entró no había ningún monitor encendido, no había ninguna luz, o sea, completamente todo estaba vacío, oscuro. Sí. Solo había una camilla vieja, bueno, un monitor, pero estaba apagado. Y en la pared dice que vio una silueta de una mujer reflejada en el vidrio, aunque no había nadie enfrente de él. Creyó estar alucinando. Se acercó despacio porque, ¿esto qué será? Ella pensó, tal vez es otra cosa que está haciendo reflejo y yo me estoy viendo una mujer, y tal vez no es eso, entonces ella se acercó. Pero al acercarse, vio en el reflejo el rostro de una mujer de cabello largo, piel pálida, ojos hundidos. Pero lo peor fue que no la miraba a ella, sino al suelo. Entonces, ella, obviamente, al ver que está viendo el suelo, su reflejo es ver al suelo, ¿verdad? Sí. Entonces bajó la vista y había unas huellas húmedas de pies descalzos marcadas desde la camilla hasta la puerta. Salió corriendo y cuando regresó con otro enfermero le fue a contar, mira, estoy viendo esto, vení a acompañarme, vamos a revisar. Y el cuarto estaba como antes, seco, oscuro y completamente vacío. Bueno, y esa fue mi segunda historia de hospital. Bueno, mi segunda historia es de Raquel y dice que esto le sucedió hace poco, muy reciente. Dice que ella y sus amigas hicieron un viaje a una ciudad turística del país y rentaron una casa a través de una de esas aplicaciones muy conocidas, no vamos a mencionar el nombre. Y dice que cuando llegaron, la casa les pareció que era muy linda, muy hermosa, era de este tipo estilo colonial y grande, espaciosa, tenía muchos cuartos, pero todas sintieron como que una mala vibra, como que ahí algo les incomodaba. Pero dice que no, o sea, ellas no son una persona muy perceptiva a estas cosas, sí han tenido una que otra experiencia que no le han encontrado explicación, pero no creen completamente que haya sido pues, algo paranormal, sobrenatural. Igual todas sus amigas también les ha pasado ese tipo de cosas y por eso no le dieron mucha importancia, aunque la sensación seguía incomodándola, ellas pues no, ahí lo dejaron, ¿no? Dice que en la noche pues decidieron salir, tomarse unos cócteles, cenar y después regresar a la casa. Dice que cuando regresaron tipo 11 de la noche, se pusieron a platicar ahí en la casa y como que ya se descansaron y cada una se fue a su habitación. Dice que llevaba como media hora ella, Raquel, intentando dormir, pero como que algo no la dejaba, o sea, era una sofocación, no se sentía bien en el lugar, se sentía sofocada e inquieta, dice, como si, no sé, el ambiente lo sentía así. De pronto, por completo cambia la sensación, que se siente más denso el lugar, o sea, más de lo que ya estaba, ¿no? Y ve que cerca de la puerta del baño aparece una sombra alta, así tipo gente sombra, alta casi de 2 metros, solo la sombra. Ella ve eso porque pues la luz, o sea, hay luz, no es completamente oscura en la habitación. Y ella se paralizó al instante, sintió mucho miedo, o sea, no pudo moverse, no pudo hablar, solamente cerró los ojos y empezó a rezar, que ella va a la iglesia. Entonces, pues, ella se sabía algunos rezos y dice que pasaron unos segundos y ella sintió el tiempo eterno.
O sea, esos minutos que pasaron, lo sintió eterno, pero cuando ella se atrevió a abrir los ojos, ya la sombra ya no estaba. Entonces, como que eso le dio valor, valentía, y salió corriendo a contarles a sus amigas. En el cuarto de sus amigas, las amigas la miraron que ella estaba muy asustada, estaba pálida. Entonces, pues ella le contó todo lo que había visto, y ellas les dijeron, o sea, sus amigas le dijeron a ella que también habían sentido una sensación, no habían visto nada, pero sí sentían eso de incomodidad, como que no estaba del todo bien el lugar. Entonces, pues, por miedo decidieron dormir todas juntas en una habitación, pusieron como que cosas ahí en el piso y durmieron ahí, y en la mañana salieron pues más temprano de lo que habían planeado salir. Y dice que pues no disfrutaron completamente la noche porque pues le pasó eso a Raquel, pero que en este tipo de casas coloniales se dice pues que se mueven muchas vibras por el tipo de cosas que pasaron ahí. Sí. Bueno, y esa es mi segunda historia. Bueno, hace poco salí con unas amigas, fuimos a una ciudad, alquilamos una casa, pero es una de esas igual casas antiguas, y hay una habitación matrimonial ya de último en el pasillo, es la habitación principal, y esa habitación tiene una puerta que da, como se puede decir, a un lugar para lavado, no sé cómo decirle, como jardín, pero no es jardín, tiene una grada, pero desde que vos salís de esa habitación te da una energía negativa, rara. O sea, llegas ahí, ni siquiera te dan ganas de bajar esa grada, se siente que algo pasó ahí. Sí, es que me imagino. Son tan antiguas que muchas personas, muchas cosas pasaron ahí. Sí. Ahora mi tercer y última historia se trata de Claudia, que nos cuenta que ella se mudó a un edificio pequeño que tenía solo 6 apartamentos. Entonces que había un apartamento frente al de ella, que ella creía que estaba alquilado por un hombre como que ermitaño, que no se relacionaba con nadie, nunca salía, nunca le mirabas la cara, pero al pasar por su apartamento o ver así de repente a su apartamento, lo mirabas pasar de la cocina al comedor, a la sala, o sea, se miraba el movimiento de este señor. Bueno, dice ella que un día ve que hay una fuga de agua y que este señor no salía, entonces ella creía que era un señor odioso, pues, pero se armó de valor y le fue a tocar la puerta para decirle pues que había una fuga de agua, que buscara cómo repararla, que estaba dañando el condominio, por así decirlo, el lugar, pero nadie respondió. Ella escuchó que hubo un movimiento, como que si alguien se alejara caminando despacio de la puerta para no contestar. Entonces ella se fue a hablar con la administradora del edificio, pero ella le dijo que ese departamento estaba vacío hace 6 meses, que nadie lo tenía alquilado y que las llaves estaban en su escritorio. Uy, qué miedo. Bueno, cuando la administradora le dijo esto, que estaba alquilado desde hace 6 meses, pues que la persona que ella veía no sabía quién era, que fueron a revisar y no había nadie, pues uno piensa de que se metieron, alguien está viviendo ahí, entonces, pero nada, absolutamente nada. Bueno, le dio tanto miedo que esa noche, desde su ventana, quiso ver por última vez, pues, y sí miraba el movimiento, de que alguien pasaba de la cocina a la sala. Entonces esto le dio mucho miedo, y desde esa noche ella duerme con sus cortinas tapadas, y ya decide ya no ver de noche, ni de día, ni siquiera ver ese apartamento, porque ya sabe que ahí hay un fantasma. Sí, me imagino. Ay, no, qué miedo vivir en un lugar así, ¿no? Sentirse atormentado por un fantasma. Mi última historia trata sobre encuentros con el diablo, pero más específicamente con el diablo guapo, que bueno, describen a este ser como un hombre alto, vestido de negro, muy elegante, con un sombrero. Y bueno, dice Alicia que su mamá le contó esta historia y le ocurrió a la a la amiga de la mamá de Alicia. Dice que en ese tiempo ambas tenían 16 años
Y en esa época eran muy unidas, de ese típico amigo que inseparable, ¿no? En esa época. Y bueno, dice que su mamá era muy tímida, la mamá de Alicia era pues esta personalidad más tímida, mientras que la amiga de esta señora era un poquito más coquetona, le gustaba hablar, interactuar con las personas, pero aún así era una muchacha muy amable, muy pues buena onda, por así decirlo. Y bueno, ella dice que vivían alrededor de la ciudad, en las afueras, y digamos, prácticamente el campo, pues. Y a veces sus padres las mandaban a hacer mandado a la ciudad, que no estaba muy largo, que digamos, era pues relativamente cerca. Y a veces regresaban ya tarde, o sea, casi cayendo la noche, pero aún pues con, digamos, un rayito de sol, ¿no? Y dice que pues un día esta muchacha regresa y dice que del lado contrario, la amiga de la mamá de Alicia venía con las cosas que la mandaron a comprar, y del lado contrario ve que viene un hombre. Ella lo distingue como un hombre alto, no se miraba como, digamos, tan joven, pero tampoco tan viejo, digamos, entre unos 25, 30 años, y se le va acercando y él lo describe que está vestido de negro, así justo como les dije al inicio, y guapo. O sea, ella dice que de cara era un hombre muy guapo. Entonces, dice que ella técnicamente se quedó hipnotizada, o sea, lo quedó viendo y como que respondía sin pensar a las cosas que le preguntaban. Y bueno, dice que el hombre se detuvo frente a ella y le preguntó si quería que la acompañara. Y ella dice sí, sin pensarlo, le dijo que sí, que muchas gracias por acompañarla, que se sentía sola y así. Mientras caminaban unos metros, no fue mucho de distancia, cuando ella empieza a sentir como muy caliente, o sea, como el ambiente muy extraño, como que literal iba al lado de una llamarada de fuego, y ella por, digamos, no sé, algo le dijo, mira al piso, mira al suelo, mírale los pies al hombre, y eran estos cascos de caballo, no tenían pies. Obviamente se le fue el alma, dice que sintió un miedo horrible, pero el hombre iba ahí sin decirle nada, solo acompañándola. Entonces ella lo que hizo fue como tratar de reaccionar de lo más natural posible, y le dijo que estaba bien, que mejor no la acompañara, que ella podía llegar sola, que de hecho ya estaba muy cerca de llegar. Entonces el hombre tranquilamente le respondió que sí, se dio la vuelta, o sea, siguió el camino que él ya llevaba, y curiosamente ese sentimiento de fuego se desapareció cuando el hombre se fue. La muchacha llegó pálida a su casa, obviamente le contó esto a su amiga, pero no le contó a su padre, porque pues la iban a regañar porque aceptaste que un desconocido te acompañara, porque era algo que siempre les decían, si un desconocido se acerca, o sea, no hablen con él, no interactúen con él, nada. Y pues dice que ella lo toma como, digamos, una enseñanza, porque pues ella era bastante vanidosa, que le gustaban las personas solamente de cara bonita, pues los muchachos de cara bonita, y justo le aparece el diablo, perdón, como así, con esa cara elegante y todo eso. No le hizo nada, pero me da la curiosidad, me pregunto qué hubiera pasado si ella, o sea, aceptaba ir hasta el final con él, o qué era la intención, si era el diablo, cuál era la intención que llevaba con ella. Sí, pues se me hace un poco fantasiosa, no estoy diciendo que es mentira, pero sí es más como fuerte, más diferente a los otros tipos de, me salió el diablo de forma horrible, a que me salga el diablo de esta manera, ¿no? Sí, bueno, yo ya lo había comentado en otro episodio de que aquí en nuestro país, pero he estado viendo en las redes sociales que no solamente aquí nos ha pasado, sino también que en México, no me acuerdo en qué otro país, de que están en una disco y que se aparece un hombre guapísimo, igual saca a bailar a la más bonita, que está en el lugar. Todo el mundo maravillado de la belleza de los dos, ¿verdad? Y empieza a salir como niebla, humo, y que el hombre, los pies son como cascos de caballo, entonces se quedan asustados, y que de repente la niebla empieza a subir y ellos dos desaparecen, y que la muchacha ya como que aparece semanas después o no vuelve a aparecer, pero si aparece regresa mentalmente mal, perdón. Sí, así, eso sí he escuchado. Sí, he escuchado. De hecho, en una zona en específico de México, el Casino del Diablo se le llama.
pero parece que hay muchas versiones. O sea, alrededor de México hay muchas versiones. Aquí yo no sabía que existía una versión, que vos la contaste hace poco, Sí. ¿no? Pero bueno, es interesante, ¿no? Es que todo la veo como una leyenda que te enseña, no andar Sí. aceptando de extraños o hacerle caso a tus padres si te dicen algo, es porque te conviene hacerles caso. Sí. Sí, y bueno, esas fueron las historias de este episodio, esperamos que les hayan gustado y como siempre recordarles que tenemos un correo electrónico, se llama vienedenochepodcast@gmail.com, donde ustedes pueden enviar sus historias de manera escrita, pero también con un audio de 7 minutos. Bueno, y también recuerden suscribirse al canal de YouTube y escuchar los nuevos episodios que están en formato audio en Spotify. También que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Viene de Noche Podcast. Estamos en TikTok, Instagram y Facebook. Bueno, eso ha sido todo por este episodio. Nos vemos en el próximo video.